esta es una responsabilidad que uno tiene que pensar muy bien. Por mucho que tengas ganas, por mucho que quieras, de verdad, que mi único objetivo, el de todos, es el bienestar de Rocío. Aquí, que dice que no nos hemos preocupado nunca, eso es falso. Nos hemos preocupado siempre. Que nunca ha estado todo bien, o sea, que no siempre ha estado todo bien, evidentemente. Pero cuando hemos estado al 100%. Pero que lo que quiero decir es que en su momento Rocío tiene a su padre, a su madre, y dentro de lo que es la calidad de tía, yo he estado. Lo sucedido en torno a la familia de Michu y Gloria Camila ha alcanzado proporciones insospechadas tras la aparición de un impactante reportaje que ha dejado al descubierto una serie de revelaciones estremecedoras. Este material, que ha circulado recientemente en un conocido programa de televisión, no solo pone en entredicho la imagen pública de algunos miembros del entorno familiar, sino que también desvela hechos que rozan lo inverosímil. Según las declaraciones de personas cercanas, vecinos y allegados, la familia no atraviesa únicamente por dificultades económicas, sino que parece sumida en una situación de precariedad social y moral que ha traspasado límites que pocos imaginaban. Se habla incluso de episodios en los que la desidia y la falta absoluta de responsabilidad han llevado a olvidos imperdonables, como dejar a la menor sin recoger en más de una ocasión, un detalle que da cuenta del nivel de abandono que se respira en ese entorno. Entre las múltiples acusaciones vertidas, destaca el hecho de que a una niña de 8 años presuntamente se le esté alimentando con comida destinada a bebés, una práctica completamente fuera de lugar para su edad. A ello se suman denuncias sobre las condiciones insalubres en las que viven, rodeados, según se ha dicho, de insectos y parásitos, una situación que ha sido confirmada por diversas voces del vecindario. Todo ello se habría conocido por testimonios de personas que, en mayor o menor medida, han compartido la vida diaria o la cercanía con esta familia y que ahora se atreven a contar detalles que hasta el momento permanecían ocultos. Lo que ha causado verdadero estupor en la audiencia, sin embargo, ha sido la revelación de un suceso en particular. El mismo día en que falleció Michu, su propia hermana se presentó en una entidad bancaria con la intención de solicitar extractos financieros y detalles de las cuentas personales de la fallecida. Resulta casi increíble que, en lugar de dedicar ese momento al luto o a los trámites propios de una pérdida familiar, su primera preocupación fuera acudir a la sucursal bancaria para indagar en los movimientos económicos de su hermana. Según una persona del entorno que trabaja en esa entidad, la intención era obtener un justificante de las transferencias realizadas, con la sospecha de que buscaban conocer el alcance real de los bienes o posibles deudas de Michu. Esto ha llevado incluso a cuestionar si estas actuaciones no rozan lo delictivo o al menos una falta absoluta de respeto y sensibilidad. En medio de este cúmulo de despropósitos, ha salido a la luz otra información que desmonta una de las principales versiones que circulaban sobre la situación financiera de Michu. Al parecer, el famoso asunto del vehículo y la deuda pendiente carece de fundamento, ya que existía un seguro contratado que exoneraba a la fallecida de cualquier compromiso económico en caso de fallecimiento, y así se habría aplicado al tratarse de una muerte provocada por una dolencia congénita. Aún así, esto no impidió que la familia se apresurara a conocer los detalles financieros ese mismo día, lo cual no ha hecho más que alimentar las críticas y las sospechas de quienes observan este caso desde fuera. Por otro lado, tampoco se puede pasar por alto la actitud de Tamara, quien parece haber convertido en costumbre acudir a programas de televisión para airear sus conflictos y desavenencias con Gloria Camila, buscando permanentemente el enfrentamiento público. Según se ha comentado, la disputa más reciente se desató porque Gloria deseaba pasar más tiempo con su sobrina durante los fines de semana, algo a lo que Tamara se negó tajantemente, prefiriendo imponer sus condiciones y alimentando así una guerra abierta que parece no tener fin. Esta conducta, sumada a las continuas intervenciones televisivas, ha terminado por agotar la paciencia de Gloria, quien ha decidido tomar medidas legales tras constatar que las disculpas públicas que se le ofrecieron no tenían ninguna intención real de enmienda. No resulta en absoluto sorprendente que Gloria haya dejado meridianamente claro que las supuestas disculpas que ha recibido, o que algunos han pretendido presentar como tales, carecen por completo de valor o efecto alguno, especialmente cuando dichas disculpas llegan acompañadas, o incluso seguidas inmediatamente, por amenazas veladas, insinuaciones dañinas y comentarios insidiosos que, lejos de apaciguar los ánimos o de buscar una verdadera reconciliación, lo único que hacen es reavivarlas heridas abiertas y añadir más tensión a una situación ya de por sí insostenible. Es como si esas muestras de supuesto arrepentimiento fueran un simple trámite de cara a la galería, un gesto vacío destinado únicamente a lavar una imagen pública maltrecha o a desviar la atención, pero sin el más mínimo propósito de rectificar las acciones ni de frenar las provocaciones que, lejos de cesar, continúan reproduciéndose de manera descarada. Gloria, conocedora de estas maniobras y profundamente decepcionada por la falta de honestidad y de coherencia que se esconde tras ellas,
no ha tenido reparo alguno en expresar su hartazgo y en dejar muy claro que no piensa permitir que su nombre siga siendo arrastrado ni mancillado en un juego de dobleces. Acusaciones infundadas y campañas de desprestigio orquestadas para dañarla personal y públicamente. Lejos de adoptar una postura pasiva o de resignarse ante este cúmulo de agravios, Gloria ha reafirmado su firme voluntad de acudir a la justicia, convencida de que solo por la vía legal podrá poner fin a este constante hostigamiento y proteger su honor, su intimidad y su dignidad, que parecen haberse convertido en moneda corriente para algunos, acostumbrados a utilizar las vidas ajenas como entretenimiento para el consumo mediático. La magnitud del despropósito ha alcanzado tal extremo que incluso la relación de Gloria con su sobrina, una menor que en ningún caso debería verse envuelta en estos conflictos de adultos ni ser arrastrada al epicentro de un vendaval de disputas públicas, se ha visto peligrosamente contaminada y manipulada de la forma más rastrera imaginable. Resulta francamente lamentable comprobar cómo la figura de una niña inocente ha sido utilizada como un simple peón en esta partida de intereses personales, convertida en herramienta de presión emocional y en argumento de chantaje sentimental para atacar o desestabilizar a Gloria. Es difícil encontrar un acto más ruin y despreciable que instrumentalizar a una menor, convirtiéndola en moneda de cambio dentro de un conflicto familiar exacerbado por los focos, las cámaras y los platós de televisión, donde todo parece valer con tal de conseguir notoriedad o de satisfacer rencores personales. Este atropello moral ha indignado no solo a Gloria, que ha vivido esta utilización de su sobrina como un golpe particularmente doloroso, sino también a numerosas personas que hasta ahora habían preferido mantenerse al margen, pero que ante semejante desvergüenza no han podido evitar alzar la voz para condenar el nivel de bajeza al que se ha llegado. Gloria, con la entereza y la firmeza que la caracterizan, ha dejado patente que no piensa permitir que se siga manipulando ni jugando con los lazos familiares y que, mucho menos, consentirá que una menor sea expuesta a esta guerra sin sentido, motivada por intereses mezquinos y por la avidez de protagonismo. Su paciencia ha tocado fondo y su determinación de actuar por la vía judicial no solo busca defenderse a sí misma, sino también salvaguardar la inocencia y la integridad de una niña que jamás debió haber sido arrastrada a este escenario tan tóxico y despiadado. Sin embargo, lo que más ha dejado sin palabras a la opinión pública, a los círculos cercanos y a quienes todavía conservan un mínimo de sensibilidad humana ha sido, sin duda alguna, la actitud incomprensible, descarada y absolutamente carente de pudor de Tamara, quien lejos de optar por el respeto, la prudencia o el silencio tras la trágica pérdida de su hermana, ha escogido el camino exactamente opuesto. En lugar de retirarse discretamente del foco mediático, de guardar luto en la intimidad familiar, o al menos, de evitar la exposición pública para preservar un mínimo de decoro, Tamara ha continuado desfilando por los platós de televisión con una soltura y una frialdad que muchos no dudan en calificar de ofensivas y totalmente inapropiadas. Su insistencia en aparecer ante las cámaras, como si nada hubiera ocurrido, como si la muerte de su hermana fuera un mero episodio más dentro de su crónica personal, ha resultado tan chocante que incluso sus propios vecinos y conocidos han comenzado a cuestionar públicamente su actitud, señalándola a ella y a su madre con términos que distan mucho de la comprensión o la indulgencia. La percepción que muchos tienen de ella se ha teñido de reproches y críticas que apuntan directamente a una forma de actuar que parece guiada más por el afán de protagonismo que por cualquier otro sentimiento humano. La imagen pública que ambas proyectan, lejos de inspirar empatía o respeto, ha terminado por consolidarse como un reflejo de desdén hacia las normas básicas de decencia y de una absoluta falta de consideración hacia el dolor ajeno y propio. Tamara, al seguir alimentando las polémicas, al repetir su presencia en programas televisivos donde se ventilan los detalles más escabrosos y personales, no ha hecho sino reafirmar la idea de que para ella la tragedia familiar no es sino un recurso más para mantenerse en el candelero, un guión perfecto para asegurar su cuota de pantalla y su espacio en los medios, aunque ello signifique traicionar la memoria de su hermana o dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación o de paz familiar. Es inevitable que, ante este lamentable espectáculo, surjan interrogantes profundos sobre los principios o los valores que pueden guiar la conducta de quienes, en lugar de optar por vivir su duelo en la intimidad o de asumir las responsabilidades familiares con la seriedad y la humanidad que exigen las circunstancias, han elegido la vía del sensacionalismo, del exhibicionismo y del morbo mediático. Cuesta comprender qué clase de ética puede justificar el uso de una tragedia personal como combustible para mantener viva una imagen pública o para obtener unos minutos más de fama en los medios de comunicación. Todo en esta historia parece apuntar a un patrón enfermizo y cíclico de enfrentamientos personales que se trasladan directamente al espectáculo televisivo, de disputas familiares convertidas en mercancía para el consumo masivo, de conflictos íntimos aireados sin pudor alguno en busca de atención y polémica. En este contexto, la ética y el respeto parecen haber desaparecido por completo, sustituidos por un afán desmedido de notoriedad y por un desprecio absoluto hacia cualquier noción básica de humanidad.
El dolor, la pérdida, las relaciones familiares y hasta la memoria de los seres queridos se han visto reducidos a simples elementos de un espectáculo grotesco, en el que las cámaras, los focos y las audiencias importan infinitamente más que la dignidad, la verdad o el respeto a la intimidad. Todo parece haber quedado supeditado al espectáculo, en una espiral sin freno donde la decencia ha sido sacrificada en el altar de la fama y del escándalo, y donde la tragedia humana se explota sin reparo como si de un espectáculo vulgar se tratase, dejando tras de sí un rastro de indignación, vergüenza ajena y un profundo sentimiento de tristeza por lo que este triste episodio revela sobre las miserias humanas. Es verdaderamente desconcertante cómo se está desarrollando todo este asunto. Resulta que la pequeña Rocío, según parece, no convive directamente con su prima, como algunos pretenden hacer creer, sino que simplemente pasa tiempo con ella de manera puntual. Y aún así, las preguntas siguen creciendo y uno no puede evitar preguntarse, ¿de dónde han salido todas estas personas que aparecen opinando sin tener la menor idea de la realidad? Porque esto no es más que un despropósito detrás de otro. Se atreven incluso a afirmar que jamás ha habido ningún tipo de vínculo entre nosotros y Michu, lo cual es completamente falso. La tutela, la responsabilidad y el cuidado de esa criatura siempre han recaído sobre los hombros de mi madre, de mi hermana y, en buena medida, de mí. Hemos estado ahí desde siempre. Ahora bien, qué suerte que por lo menos hemos estado nosotros pendientes de la niña, porque uno se pregunta en qué situación debe encontrarse esa criatura. ¿Qué clase de condiciones de vida puede estar teniendo si es verdad, como se comenta, que ha llegado a contagiarse de piojos, que todavía consume potitos, que la tienen al cuidado de una prima y que son precisamente estas personas las que se hacen cargo de ella mientras, por ejemplo, su madre pasa una semana entera en Madrid tras la muerte de la hermana? Porque las cosas, si son tal cual las cuentan, no hay por dónde cogerlas. Y todavía hay más. Resulta que se comenta también que la madre de la niña trabaja como interna en una vivienda particular cuidando de un anciano. ¿En qué momento se supone que atiende o se hace cargo de su propia hija? Esto, sinceramente, clama al cielo. No es mi intención generar más conflicto del que ya existe, pero viendo el panorama, casi parece que tienen merecido lo que se les viene encima. Ojalá la justicia intervenga sin demora y tome cartas en este asunto, porque la situación es insostenible desde cualquier punto de vista. Mi hermana siempre depositó una gran confianza en nosotros. Por eso duele tanto escuchar las acusaciones que ahora se lanzan, como si en algún momento hubiéramos vivido ajenos a la realidad o permitido situaciones que comprometan a la niña. Y además, se dice por ahí que Rocío vive en un entorno de insalubridad absoluta. Vamos a aclarar las cosas. Rocío dispone de 2 viviendas. Una es la de la planta superior, que pertenecía a su madre y que ahora está a su nombre, y la otra es donde, si se queda, vivirá conmigo en la zona baja del barrio. Es una casa de 60 metros cuadrados, modesta, sencilla, con ventilación, un salón, un dormitorio, su cocina y su cuarto de baño. Nada fuera de lo común, una casa corriente, pero digna. Sin embargo, uno no puede dejar de plantearse ciertas cuestiones lógicas. Porque claro, si la casa tiene un solo dormitorio, ¿dónde tienen pensado ubicar a la niña? Y ojo, que no es cuestión de clasismo ni de prejuzgar a nadie, pero parece razonable pensar que una menor necesita su propio espacio, un cuarto propio donde pueda descansar y estudiar. Es una niña de 8 años que está empezando su etapa escolar, que necesitará un escritorio, un sitio para hacer sus tareas, para preparar sus exámenes, para tener cierta normalidad en su desarrollo. Pero claro, cuando uno intenta expresar este tipo de preocupaciones, lo tachan rápidamente de clasista o de meter cizaña. En cuanto a los supuestos enfrentamientos que han salido a la luz, quiero dejar algo claro. A mí no me ha atacado nadie, ni siquiera cuando mi madre se vio envuelta en esos momentos tensos con Gloria y conmigo. Simplemente se sintió sobrepasada, desbordada por la situación, y acabó perdiendo los nervios. Eso, por supuesto, agravó las cosas, pero hemos hablado, lo hemos dejado atrás y ya está. Al fin y al cabo, convivimos juntos y tenemos que tratar de llevarnos bien, sobre todo porque hay una niña de por medio que no tiene la culpa de nada. Ahora bien, ¿cómo será la situación realmente para que hasta la propia madre de la fallecida no esté conforme con todo lo que está ocurriendo? Es significativo, y da pistas claras de por dónde van los tiros. Y no hace falta ser un genio para ver que la cara de Gloria lo dice todo. Ella está alucinando con todo esto, porque sabe, y os lo digo de buena fuente, que detrás hay muchas más cosas que no se han contado. Yo misma he recibido informaciones que prefiero no hacer públicas porque son auténticas barbaridades. Detalles sobre cómo han vivido y cómo han gestionado sus relaciones personales que encajan punto por punto con todo lo que se está comentando en los medios.
Y digo esto con total sinceridad, no porque quiera meterme donde no me llaman, sino porque los programas de televisión están destapando verdades que resultan, como poco, denigrantes. Y para muestra, un botón. El día que llegamos a Arcos y nos sentamos a comer, fui la primera en llamarle la atención a Tamara. No pude quedarme callada cuando la vi hablarle a su madre de una manera completamente irrespetuosa, y menos aún en un día tan delicado como aquel. Le dije directamente: Tamara, perdóname que me meta, pero no puedo permitir que trates a tu madre así delante de nosotros, y menos hoy. Eso refleja el nivel de crispación que hay entre ellos. Porque claro, lo que intentan vender a los medios es que son una familia unida, una piña, un ejemplo de amor y comprensión. Pero la realidad es que entre ellos jamás se han llevado bien. Han vivido entre gritos, discusiones, reproches y desprecios mutuos. Y ahora, con la excusa de la custodia de la niña, se esfuerzan por aparentar una unión que nunca existió, solo para evitar que se la quiten. Pero la gran pregunta es, ¿en qué ambiente va a crecer esa niña? ¿En un entorno marcado por el rencor, los conflictos constantes, la falta de afecto genuino? ¿Con una madre y una hija que no se pueden ni ver, que apenas se hablan, con una mujer que ya no está entre nosotros y a la que, en realidad, ni siquiera le guardaban aprecio? Pensad, de verdad, deteníos un momento y reflexionad con calma sobre lo que va a ocurrir cuando esa niña, que ahora apenas tiene 8 años, crezca, madure, y como todos hacemos al llegar a la adolescencia o a la adultez, eche la vista atrás para intentar comprender su historia, su infancia, su entorno, y sobre todo, las personas que la rodearon. ¿Qué sentirá al descubrir o recordar? Porque seguramente ya será consciente de parte de ello, que mientras ella era apenas una niña inocente, su propia familia, esos adultos que se supone debían protegerla, cuidarla y velar por su bienestar, se dedicaban a exponerse públicamente en los medios de comunicación, no para defenderla o protegerla, sino para airear miserias, descalificaciones y conflictos personales que poco o nada tienen que ver con el amor y la responsabilidad que merece un menor. ¿Qué pasará el día que esa niña vea con sus propios ojos las imágenes, los vídeos, las entrevistas, las declaraciones cruzadas y las tertulias donde sus propios familiares, los que tenían que ser su refugio, se lanzaban insultos, se acusaban de todo tipo de barbaridades, se peleaban por dinero, se culpaban mutuamente y, en definitiva, la arrastraban a ella, sin merecerlo, a un espectáculo público vergonzoso y bochornoso? Porque no hablamos de un par de comentarios desafortunados, ni de una discusión aislada en un momento de tensión. Estamos hablando de un linchamiento familiar retransmitido y amplificado por televisión, radio, redes sociales y toda clase de medios. Un auténtico circo mediático montado sobre la espalda de una menor que ni siquiera tiene edad para entender el alcance de lo que están haciendo con su vida. Es una escena que, solo de imaginarla, se hace desoladora, casi insoportable. Porque lo peor de todo no es solo la exposición pública a la que la están sometiendo sin su consentimiento, sino la falta absoluta de empatía, de principios, de valores elementales que demuestran quienes dicen quererla y cuidarla. Aquí no se trata de pobreza o de carencias materiales, porque la dignidad, el respeto y el sentido común no se compran con dinero ni vienen condicionados por la cuenta corriente. Hay en este país, como en tantos otros, familias que apenas tienen para llegar a fin de mes, que sufren verdaderas calamidades, pero que jamás cruzarían ciertas líneas, ni por necesidad ni por desesperación. Familias humildes que jamás pondrían en venta la intimidad de sus hijos, ni participarían en un espectáculo público a costa del sufrimiento o la dignidad de un menor. Sin embargo, basta mirar cómo actúan algunos de los implicados en este caso para darse cuenta de hasta qué punto son capaces de llegar. Porque, honestamente, y lo digo desde la más absoluta tristeza, viendo las declaraciones, las actitudes y los comentarios que se han vertido en los platós de televisión, uno tiene la sensación de que no se estarían peleando ni siquiera por algo digno, sino que parecen dispuestos a cualquier cosa por las migajas de notoriedad o por un triste sobre de dinero. Viéndoles actuar, da la impresión de que se venden por cualquier cosa, como si pelearse públicamente y tirar por tierra a los suyos fuese tan banal como disputarse un bocadillo de mortadela en la puerta de un supermercado. Y eso, sinceramente, produce auténtica vergüenza ajena. Por eso, y lo digo desde la mayor de las convicciones, ojalá, de verdad lo deseo, que la Fiscalía intervenga cuanto antes. Porque aunque es evidente que aquí hay un trasfondo económico, un interés mezquino por salir en la tele o por sacarse un dinerillo rápido, lo que está ocurriendo va mucho más allá del dinero. Este caso tiene un trasfondo legal, ético y social que no puede ni debe pasarse por alto. Hablamos de la protección de una menor, de su desarrollo emocional, de su seguridad física y psicológica. Y los casos que afectan a menores, precisamente por la gravedad que implican, suelen tramitarse con la mayor celeridad posible. Espero, sinceramente,
que esta vez no sea la excepción y que las autoridades actúen antes de que la situación sea aún peor. Porque lo que está ocurriendo no es un simple conflicto familiar, es un auténtico despropósito social que podría tener consecuencias irreparables en la vida de esa niña. No podemos permitir que una niña tan pequeña, con toda la vida por delante, siga creciendo rodeada de un ambiente tan tóxico, tan cargado de resentimiento, de reproches, de peleas sin sentido. Mucho menos bajo la supuesta custodia o al amparo de una familia que, en lugar de protegerla o de luchar por ofrecerle un futuro mejor, parece más interesada en destrozarse entre ellos, en exponer sus miserias y en lavarse los trapos sucios delante de toda España. Porque esto no se limita a las imágenes que se ven en televisión o a los fragmentos de vídeos que circulan en las redes. Todo el entorno cercano coincide en lo mismo. Personas que conocen de primera mano la situación hablan de abandono, de falta de higiene, de descuido, de una absoluta dejadez en todo lo referente a la niña. Se han dado casos en los que ni siquiera acudían a recogerla cuando salía de sus actividades o de la escuela, y ha tenido que quedarse al cuidado de personas ajenas a la familia porque no aparecía nadie. Eso no es un fallo puntual. Eso no es un error de un mal día. Eso es dejadez, irresponsabilidad y, en última instancia, una forma de maltrato que, aunque no deje marcas visibles, deja heridas profundas en la autoestima y el bienestar emocional de cualquier niño. Por eso, espero que las autoridades sean firmes y actúen en consecuencia. Que no se dejen engañar por las apariencias ni por las palabras huecas de quienes ahora intentan limpiar su imagen en los medios. Que pongan en el centro de todo esto lo que de verdad importa: el futuro y la seguridad de esa niña, su derecho a vivir una infancia digna, lejos de todo este espectáculo lamentable. Y si por una vez, aunque solo sea en esta ocasión, la televisión, que tantas veces sirve para alimentar el morbo y el sensacionalismo, puede servir para dar visibilidad a esta situación y para abrir los ojos a las autoridades competentes, entonces bienvenido sea. Porque a veces hace falta que las vergüenzas salgan a la luz para que se actúe. Yo, desde luego, aquí me planto. Este tema es demasiado serio, demasiado delicado como para frivolizarlo o tomarlo a la ligera. Aquí está en juego la vida, el bienestar y el futuro de una niña. Y mientras tanto, que cada uno saque sus propias conclusiones, y sobre todo, que la justicia hable y ponga las cosas en su sitio.